Capítulo 13, donde se revelan y guardan secretos y Sakura muestra tendencias bipolares latentes. 061. Invierno. Konoha no tuvo mucho invierno. La aldea estaba demasiado al sur para que la temperatura cayera por debajo de cero con mucha frecuencia. Ese año no había nevado ni una sola vez antes de que Naruto se fuera, pero los vientos del oeste eran fríos y el clima era inusualmente húmedo. La lluvia había comenzado el día en que Hokage Hiji fue enterrado, o más bien, sus cenizas habían sido enterradas porque nadie quería arriesgarse a que se repitiera la catástrofe del Edo Tensei, y solo se había vuelto más y más frecuente desde entonces. Como si fuera verano y temporada de lluvias en lugar de finales de invierno. Estaba incluso más húmedo que en Butter Country. Eso, decidió Naruto, era realmente un poco triste. Pero al menos el mal tiempo hizo que ese día hubiera menos gente fuera. La gente de servicio estaba de servicio, por supuesto, ya que ser un shinobi leal no era algo que se cancelara debido a las truchas nadando a la altura de tus hombros, casi, pero todos los que podían estar dentro sí lo estaban. Con la excepción de una autoproclamada bestia azul de Konoha y su alumno que corrían por Konoha en lo alto de la gran muralla y gritaban como las llamas de la juventud los mantenían secos. Eso fue, algún tipo de genjutsu defensivo. Taiki logró pronunciar, con la mandíbula abierta un poquito. Creo que los pétalos de los cerezos en flor y la puesta de sol fueron, murmuró Tsubaki-chan y se apartó los mechones mojados de la cara. Había olvidado lo intenso que puede llegar a ser. ¿Es incluso legal hacerlo en público? Sai preguntó y miró a Naruto. Tenía más expresión de la que cualquiera de ellos le había mostrado al chico anteriormente. Técnicamente sí, pero eso no significa que sea una buena idea. Intenta eso y te vestirán con spandex ceñido de color verde y te despertarán todas las mañanas a las 4:30 y antes de que te des cuenta estarás hablando con letras mayúsculas. También y entonces nunca más podrás llevar a cabo una misión de infiltración, advirtió a Sai. No es que Sai hubiera podido lograrlo ahora si su vida dependiera de ello, pero ese era un detalle innecesario. Sai hacía preguntas tremendamente inapropiadas todo el tiempo, como sobre las prácticas sexuales de ese monje que casi se tragaba la lengua, y era lo suficientemente raro como para pensar que hacer un trío con el dúo juvenil era una buena idea. Y eso, decidió Naruto al recordar una de las lecciones de hace mucho tiempo de Iruka Sensei, sería un crimen de guerra de algún tipo y cometer crímenes de guerra durante la paz sería incluso más triste que un invierno húmedo. Está bien, este es nuestro plan, dijo. Tú, Sasuke, eres nuestro boleto a través de las puertas sin registro. Quiero decir, Sai debería tener documentos de viaje. Tú los tienes, ¿verdad? Le preguntó a Sai, quien asintió y sacó una pila de papeles de su bolsa. Los documentos de viaje eran un simple pase que decía a quienquiera que los mirara que el Hokage había enviado a una persona, nombre aquí, a una misión santificada. No es que un ninja no pudiera regresar a Konoha sin ellos, pero con ellos era simplemente cuestión de cruzar la puerta después de que los dos Chunin que estaban visiblemente de guardia comprobaran que eras la persona a la que se le habían entregado los papeles. Si un ninja perdía los papeles, tenía que pararse frente a las puertas mientras los guardias a cargo del puesto recorrían el camino más largo y saltaban todos los aros para verificar que la persona parada frente a ellos había abandonado Konoha legítimamente y de hecho, no estaba ausente sin permiso, y después de eso los abofetearon con una reprimenda por perder los documentos, a menos que hubiera algunas circunstancias realmente atenuantes. Genial, entonces Taiki está desertando y es por eso que no tiene papeles. Todo el mundo va a hacer alboroto acerca de tu regreso, así que de todos modos nadie debería prestar demasiada atención a Taiki y Kabuto. Si insisten en molestarse con el libro y retenerte, sin embargo, ¿estás de acuerdo con eso? Giró su cabeza hacia Taiki. Por supuesto, dijo el hombre de aspecto exasperantemente seco, pareciendo sorprendido de que incluso le preguntaran. Tenía que ser lo de Kiri otra vez. Está bien, si te retienen, trata de demorarte cuando les digas cosas. Probablemente pasará al menos media hora antes de que consigan que alguien te revise y después de eso simplemente les cuentes las cosas antes de que Kabuto llegue en detalle muchas cosas. Detalles. Pero no mientas.
Eso solo te meterá en problemas, dio las órdenes y Taiki le aseguró que no tenía ninguna intención de mentirle al TI, menos aún si Morino y Vicky era quien hacía la revisión. Era un poco gracioso que la gente le tuviera tanto miedo a ese hombre. Claro, estaba de mal humor y tenía un aspecto aterrador, pero no había arrastrado a Hidate por los pelos después de esa carrera en Tea Country, así que en el fondo tenía que ser una buena persona. Entonces Kabuto, ¿puedes hacer algún tipo de genjutsu que te ayude a salir adelante? Dirigió su atención al motivo de todo este alboroto. Por supuesto, Naruto-sama. No seré invisible por decirlo así, pero afectaré la percepción que la gente tiene de mí para volverme poco interesante. Con Sasuke como distracción, esto debería ser suficiente. Sus dedos recorrieron una multitud de sellos tan rápido que parecieron desdibujarse y luego Naruto se encontró mirando un tejo al lado de su amigo. Fue una buena. Así que condujo a su grupo alegre, y no tan alegre en el caso de Sasuke y Sai, hacia las grandes puertas, pensando en Danzo y Sakura-chan, aunque por razones completamente diferentes. Había sido un invierno largo y miserable, problema tras problema tras problema después de que Orochimaru y Sasuke fueran idiotas, pero ahora había terminado. Naruto silbó mientras avanzaba por el camino y los ojos de Izuko y Kotetsu se abrieron hasta que fueron más redondos que los de Lee. 062. Primavera. Runo Sakura estaba sentada en su cama, leyendo uno de los pergaminos médicos de su sensei, cuyo tema era los músculos de las piernas. Bíceps femoral. Parte del grupo de isquiotibiales. Sakura apartó el pergamino por un momento y repasó todo lo que podía recordar de ese músculo en particular. Era un músculo lateral de la parte posterior del muslo. Dos cabezas unidas a diferentes grupos de músculos, pero ¿de qué era la parte inferior de la cabeza? Se extendía desde la tuberosidad isquiática hasta el cóndilo lateral de la tibia. Flexionaba la rodilla y extendía el muslo y la cabeza larga tenía un tendón común con el músculo semitendinoso, ¿verdad? Miró el pergamino y vio que lo había recordado correctamente, aunque por supuesto su conocimiento había sido incompleto. El bíceps femoral era un músculo comúnmente lesionado en la actividad física que requería una flexión explosiva de la rodilla como se ve en las carreras de velocidad. Si el ninja estaba fatigado o no había calentado adecuadamente, podría sufrir una distensión o rotura del tendón de la corva, que era el desgarro del músculo isquiotibial. La abulsión del tendón del bíceps femoral fue la separación completa del tendón del hueso. Los pergaminos médicos de Tsunade-sama fueron una lectura realmente deprimente, contando todas las formas fascinantes en que la vida ninja podría arruinar el cuerpo humano incluso sin contacto directo con el enemigo. Últimamente había tenido que reprimir el instinto de gritarle a cierto genin vestido de verde que tuviera cuidado con sus tendones, maldita sea, porque ella era a quien Tsunade-sama iba a hacer arreglar cualquier cosa que estuviera rota. Sakura. Sakura saltó de su posición encorvada, su corazón latía con fuerza, pero ni siquiera tuvo tiempo suficiente para darse la vuelta cuando su ventana se abrió de par en par y no saltó a su cama a su lado. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿No te has enterado? Exigió Ino y arrastró a Sakura hacia arriba para que ambos se pusieran de pie, el colchón hundiéndose bajo sus pies. Ino todavía llevaba sus sandalias y ya habían dejado varias huellas embarradas en las sábanas blancas previamente inmaculadas de Sakura. Sakura sintió una familiar sensación de molestia comenzando a palpitar en su sien. ¿Dónde estaban los modales estos días? Será mejor que alguien nos haya invadido de nuevo, Ino, porque, comenzó su diatriba, pero Ino simplemente la sacudió. Sasuke ha vuelto. Ino gritó y Sakura no pudo pronunciar una palabra, no pudo mover un músculo. La sangre martilleaba en sus oídos mientras permanecía allí en silencio, e Ino continuó. Naruto regresó con él hace un momento. Fueron a la oficina de Godaime-sama. Había un Kiri-hounin llamado Doyara que desertó, me pregunto cómo. Él está conectado con esto. ¿No estaba Sasuke en Noto? Sasuke había vuelto. Sasuke había regresado y Sakura no tenía idea de cómo sentirse. Después de haber tenido tiempo de pensar en sus acciones después de que Sasuke se fuera, se sintió terriblemente avergonzada. La primera parte, la peor parte tal vez, la parte que afortunadamente nadie conocía excepto Sasuke.
Ella se había ofrecido a irse con él. Había sido una estúpida decisión improvisada y por muy enojada que había estado con Sasuke después de visitar a sus amigos en el hospital, había estado agradecida de que al menos hubiera evitado que arruinara su vida de esa manera. Nunca habría vuelto a ver a sus padres y también habría extrañado a Ino, a Naruto e incluso a Kakashi Sensei, nunca podría haber regresado a su casa. Probablemente habría muerto joven debido a su estupidez, excepto que Naruto no la habría dejado. Naruto. Ahora había otra razón para sentirse avergonzada de sí misma. Ella le había pedido que trajera a Sasuke de regreso porque estaba demasiado débil para siquiera intentarlo ella misma y él había terminado en un hospital por sus problemas. No es que Naruto no hubiera intentado traer de vuelta a Sasuke de todos modos, pero incluso entonces, ese había sido un punto bajo para ella. Ella había jurado volverse más fuerte para poder hacerlo juntos, arrastrar a Sasuke hacia atrás por la fuerza si era necesario antes de que Orochimaru se hiciera cargo de él, pero ahora Naruto había cumplido esa promesa mientras ella había estado atrapada aprendiendo sobre los músculos del cuerpo humano. Y a pesar de todo esto ella seguía sonriendo como una loca. Ve. Ino la empujó y Sakura se puso en movimiento, sin importarle sus tendones y músculos. Saltó por la ventana y solo cuando sus pies tocaron el suelo se dio cuenta de que todavía estaba descalza. El barro frío le salpicaba entre los dedos de los pies y casi de inmediato se mojó. «Mis sandalias, Ino». Ella gritó. Normalmente los zapatos se dejaban en la puerta principal, pero los ninja mantenían su calzado siempre cerca y, al segundo siguiente, Ino arrojó un par de sandalias azules estándar por la ventana. Otro segundo y ella ya estaba corriendo. Aún no era primavera, no si uno seguía el calendario, pero Sakura no se habría sorprendido si los cerezos de Konoha hubieran comenzado a florecer en ese mismo momento por la pura fuerza de su alegría. Incluso si no sabía qué más sentir sobre ella, Sasuke y Naruto, al menos podía sentir alegría de que estuvieran juntos de nuevo. Burbujeaba por sus venas como si su sangre se hubiera transformado en refresco de alguna manera y cantaba en sus oídos como el canto de un pájaro. Para los zorros con el calendario, el equipo 7 estaba completo nuevamente y Sakura decretó que la primavera por fin había llegado. 063. Verano. El padre de Tsunade le había dicho una vez. Un hombre promete muchas cosas en verano que no quiere decir en invierno. Era un dicho Senju. Konoha en general usó uno que establecía paralelos entre hacer y dar a luz bebés y prometía el mismo efecto. Las palabras eran baratas. Las promesas eran fáciles. Fue la acción la que resultó difícil. Naruto tenía una disposición anormalmente alegre y ciertamente prometía mucho. El único shinobi que Tsunade había conocido alguna vez fue lo suficientemente tonto como para prometer no morir, estar siempre de servicio y creer honestamente en sus propias palabras. Ahora estaba empezando a creer que él podría lograrlo, de alguna manera. En su caso no se trataba de apretar los dientes durante el invierno, aunque también podía hacerlo, sino de deformar de alguna manera la realidad y convertir el invierno en verano. Ahora había cumplido la promesa que le había hecho a Sakura. Ella realmente deseaba que él no lo hubiera cumplido así. ¿Y acusas a Danzo de qué?, preguntó, masajeándose las sienes palpitantes. Necesitaba más alcohol inmediatamente. Sus acciones incluyen, entre otras, varios cargos de asesinato no solicitado de ciudadanos de Konoha, detener ilegalmente a huérfanos de Konoha, lo que creo cuenta como secuestro, para adoctrinarlos en miembros de una organización que Sandaime Okage declaró ilegal y disuelta, conspirar con un líder extranjero Salamander Anzo sin el conocimiento del Okage y el chico de cabello plateado. Un hombre en este punto, en realidad continuó con un júbilo casi maníaco brillando en sus ojos, sin importarle los dos Zanbu que estaban listos para matar. Él por capricho de Tsunade, con sus espadas desenvainadas. Estaba flanqueado por Naruto, quien le estaba dando una mirada suplicante y tan confiada que hizo que se le revolviera el estómago, un Kiryambu desertor, alguien que aparentemente era un shinobi de Konoha y todavía desertaba hacia Konoha y Tsubaki, quienes parecían demasiado sin disculpas por permitirle que esta locura ocurriera en primer lugar. ¿Y puedes darme una razón por la que debería creerle a un espía de Orochimaru?
Ella gritó, estremeciéndose ante la mirada traicionada en los brillantes ojos azules de Naruto, maldita sea. No era propio de un Hokage mostrar vulnerabilidad, menos aún frente a alguien que seguramente lo notaría y se aprovecharía de ello. Actualmente soy miembro de la raíz, Hokage-sama, los interrumpió el tranquilo llamado Sai. Soy un shinobi de Konoha, pero no estoy en el registro. Soy un huérfano que se llevó Danzo, pero dudo que existan los documentos para mi custodia. Me enviaron a Makimura para evaluar las lealtades del Hounin no Tsubaki y asesinarla si la encuentro traidora. No creo que esta misión haya sido respaldada por usted. Y no lo había sido, maldita sea. Todas las misiones de esta naturaleza tenían que ser asignadas personalmente por el Hokage, ir a sus espaldas como si esto fuera un crimen en sí mismo y una prueba de que el leopardo no había cambiado sus manchas en absoluto. Sin mencionar que la raíz todavía existía y eso significaba que probablemente debería superar su disgusto por el supuesto ex lacayo de su traidor compañero de equipo y escuchar lo que tenía que decir. Tienes media hora, prometió sombríamente. Empieza a convencerme. Ella llegó a arrepentirse de esas palabras muy rápidamente. Intentó mantener su cara de póker, pero eso no la ayudaba más de lo que le había ayudado con las cartas. Los Anbu en su oficina obviamente también estaban sorprendidos. Sus rostros podían estar ocultos por las sonrisas de porcelana congelada, pero su lenguaje corporal se hacía cada vez más obvio, transmitiendo conmoción y consternación. Naruto se había maniobrado entre Kabuto y Sai y ahora estaba sosteniendo sus manos, su cara roja y su chakra ardiendo de una manera que la puso nerviosa, su cara roja por un extraño esfuerzo. Ese tipo de cosas eran la razón por la que no había querido convertirse en Hokage en primer lugar. Si incluso la mitad de lo que acababa de oír era verdad, o una décima parte o una fracción de fracción, no podía permitir que esta farsa continuara más. Ahora tenía que derrotar a Danzo y eso seguramente sería una pesadilla y media. Suficiente, suficiente. Ya he escuchado suficiente. Así que ahora profesas lealtad a Konoha otra vez. ¿A pesar de todo? Preguntó con sospecha. Kabuto ya había demostrado ser engañoso y vengativo. ¿Había regresado solo para vengarse? Ni siquiera podía culparlo por tales intenciones si, nuevamente, sí, su historia hubiera sido cierta. Mi principal lealtad es hacia Naruto-sama, pero como él tiene la intención de convertirse en Hokage, al final será lo mismo, respondió el chico, impertérrito. Podía parecer muy inocente cuando sonreía. Esa era otra historia que Tsunade necesitaba sacarle, el Naruto y cómo había sucedido eso, pero dudaba que pudiera soportar escucharla en este momento. ¿Y por qué estás desertando? Ladró, señalando con un delicado dedo a Doyara. El hombre se sobresaltó un poco, pero respondió rápidamente. Naruto decidió que no soy lo suficientemente malvado como para encajar con Kiri. Descubrí que discutir con él es un ejercicio inútil, dijo. ¿Y tú también estás desertando? Preguntó, mientras su dedo apuntaba a Sai. No lo sé. ¿Es posible desertar a tu propia aldea? Preguntó el niño, y a Tsunade no podría importarle menos en este punto, pero continuó. Tal vez podría desertar al culto de Naruto. Mio Sensei tuvo la amabilidad de enseñarme a cantar. ¿Tienes una culta? No me culpes. Todo es culpa de Taiki. Naruto retrocedió, sus brazos fallaron como las aspas de un molino de viento. No lo hice a propósito, se defendió Doyara, luciendo claramente pálido. No sabía que realmente era un Jinchuriki. ¿Y este culto tenía que ver con los Jinchuriki? Por supuesto, ¿qué más podría ser? Este era el tipo de cosas que hacía Naruto, convertir el invierno en verano. Si no estuviera tan orgullosa de él, tal vez habría llorado al anticipar el papeleo que esto generaría. De todos modos, todavía podría llorar. No le pagaban lo suficiente para lidiar con esto, no había suficiente dinero en el mundo ni suficiente alcohol. Cuando la puerta se abrió de golpe y su aprendiz irrumpió, saltando al cuello de Sasuke. Distracción, Kami se ha alabado. Ahora Naruto salió de su oficina, ayer. 064. Caída Naruto ya lo sabía, por supuesto. Kabuto le había dicho que por eso habían venido a Konoha en primer lugar. Pero se enojó de nuevo, simplemente no pudo evitarlo.
Y como siempre últimamente, Kyuubi se estaba volviendo un fastidio, lamiéndolo con lengua de fuego. Pero esta vez casi podía verlo aunque estaba completamente despierto. Era como si hubiera algo naranja y rojo justo en el borde de su visión, algo que se movía, pero cuando giró la cabeza desapareció como el agua desapareció en arena seca. Y había palabras, justo en los límites de su rango de audición. Y Ruto, tu preciosa Moti como los gritos en los vientos de tormenta, casi palabras, casi ahí. Y Okage, piensas en salvia y viento rojo, muy rojo. Y orgulloso de su Deski tienes una culta. Tsunade Bachan gritó, y fue como si hubiera estado balanceándose sobre una cuerda y ahora alguien lo empujara. Las sombras rojas desaparecieron con estrépito y también la voz, dejándolo a la tierna misericordia de Tsunade Bachan. Sin embargo, su cara estaba muy roja y sus ojos brillaban. Era un brillo realmente siniestro. No me culpes. Todo es culpa de Taiki. Suplicó, muy feliz de echar la culpa a quien correspondía. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y Sakura-chan irrumpió. Estaba mojada de pies a cabeza y su cabello estaba plano contra su cabeza, ahora de un tono rosado más oscuro, casi rojo. Su dobladillo estaba sucio y goteando. Ella seguía siendo la chica más bonita que Naruto había visto jamás. Sasuke-kun, ella respiró y saltó hacia su cuello. Te extrañé tanto. Dolió un poco verla adular a su precioso Sasuke-kun, pero Naruto sonrió de todos modos. Él fue quien trajo de vuelta a Sasuke, así que fue él quien la hizo sonreír tan lindamente, en cierto modo, ¿verdad? Pero entonces Sakura-chan dio un paso atrás y le dio una fuerte bofetada a la cara de Sasuke. La mandíbula de Naruto cayó cuando el sonido de carne golpeando carne hizo eco en la habitación. ¿Cómo pudiste hacer eso? La palabra deserción no significa nada para ti. Y trataste de matar a Naruto. No intentes decirme que no fue tu intención, pusiste un jutsu de asesinato de rango A su pecho, ¿quién le hace eso a un compañero de equipo? Él podría haber muerto, cualquier otra persona lo habría hecho. La voz de Sakura-chan alcanzó un tono que Naruto previamente había pensado que la garganta humana no podía manejar y ella interrumpió su diatriba con una bofetada más, después de lo cual volvió a lanzar sus manos alrededor del cuello de Sasuke. Al menos has vuelto ahora, puedes mejorarlo. Eso es bueno, alardeó. Fue un cambio de humor bastante rápido, pero tampoco era como si Naruto estuviera realmente enojado. Ser amigos fue como la caída. Cuando cayeron las hojas no pateaste los árboles, los animaste a intentarlo de nuevo el año que viene. Además, ambas mejillas de Sasuke brillaron rojas por sus golpes y él se quedó quieto y erguido como una barra de hierro, su rostro entró en pánico como el de un ratón cuando se paró frente a una serpiente y eso fue realmente hilarante. Naruto se rió un poco, pero eso solo hizo que Sakura-chan prestara atención a él. Ahora dio un paso atrás, repentinamente desconcertado. Obviamente estaba un poco desquiciada por la felicidad y quién podía decir lo que podría ser. No había hecho nada para merecer una bofetada. Naruto, gracias. Eres una persona maravillosa y estoy muy feliz de que seas mi compañero de equipo, dijo solemnemente y lo abrazó. Ahora le tocó a él quedarse quieto, con los brazos rígidos a los costados. Le picaban los ojos y parpadeó rápidamente. En realidad no iba a llorar. Su corazón estaba tan cálido y palpitaba con tanta fuerza que casi le dolía y estaba tan feliz que no le habría importado si ella lo hubiera abofeteado en ese momento. Él habría hecho cualquier cosa por ella, habría movido montañas y derrotado ejércitos él solo. Tú. Ahora Sakura-chan lo empujó repentinamente y se giró hacia un lado. Naruto se quedó allí confundido, preguntándose si ahora era el momento de la bofetada, y luego vio que ella se había vuelto hacia Kabuto. Traidor. Siseó, con los dedos extendidos como las garras de un pájaro. Oye, él es quien me trajo a Sasuke. En ese barril también, defendió el carácter de su amigo. Y el cañón había sido un bonito toque, de verdad. ¿Es así? Entonces, gracias, supongo, dijo vacilante. No parecía feliz de agradecerle a Kabuto, pero al menos parecía menos dispuesta a mutilarlo horriblemente. Kabuto sonrió tímidamente y trató de parecer apaciguador. ¿Sufre de trastorno bipolar? Preguntó Sai.
¿Cómo pasó su evaluación psicológica? Esto a su vez hizo que Sakura-chan chillara nuevamente de indignación. Por muy conmovedora que sea esta escena, realmente no es el momento ni el lugar para ello, dijo secamente Tsunade Bachan y murmuró algo sobre los males del papeleo que la esperaba. Haz que Danzo lo haga cuando lo atrapes. Se lo merece de todos modos, propuso Naruto y sonrió cuando una luz impía iluminó los ojos del Hokage. Creo que lo haré. Y castraré a Jiraiya por dejarte sola durante 2 meses enteros. ¿Qué estaba pensando que pasaría? La respuesta correcta probablemente no fue esto no. Ella se frotaba los nudillos y sonreía de manera muy siniestra. Kabuto fue quien sugirió que la feliz reunión podría trasladarse a la sala de espera fuera de la oficina, ya que de todos modos los participantes no eran realmente necesarios para la conversación. Naruto no era estúpido y recordó que había algo que Kabuto pensó que no debía escuchar ni preguntar, pero realmente no quería dejar ni a Sakura-chan ni a Sasuke en ese momento, y si era algo que necesitaba saber, entonces Tsunade Bachan se lo diría de todos modos. Felizmente se dejó llevar junto con sus compañeros de equipo Isai. 065. Pasando Naruto-sama no puede descubrirlo. No pudo ocultarle esto a Sasuke y no debe descubrirlo. Los Uchiha nunca son las personas más estables desde el principio. Es la tensión que el uso imprudente del Sharingan causa en el cerebro. Dijo Kabuto. Maldito seas, Danzo, susurró Tsunade. Maldito seas al infierno por esto. Porque podrían haber logrado evitar la catástrofe hasta el momento, pero no tenían forma de saber cuántas personas lo sabían y cuán inclinadas podrían estar a guardar el secreto o a revelarlo. Dijeron que 3 podrían guardar un secreto si 2 estuvieran muertos. Que Danzo se pudra en el infierno, porque un día este esqueleto podría salir del armario y entonces tendría que pagar un infierno. Capítulo 14 donde Windows juega un papel importante y estalla la tormenta 066. Lluvia. Hace mucho tiempo Sai tenía un hermano que se hacía llamar Shin. No sabía si Shin era el nombre real de su hermano, un nombre en clave que le habían dado o simplemente algo que había inventado, pero Shin era Shin y en una muestra de las grandes ironías de la vida apodó a su lindo hermano pequeño Sai. Estaba escrito con un kanji diferente al nombre en clave de Sai, pero el kanji usado significaba ofrecer oraciones, por lo que la ironía terminó contando de todos modos. Shin no estaba relacionado con Sai por sangre hasta donde ellos sabían, aunque admitían que no sabían nada sobre sus familias consanguíneas, por lo que era una posibilidad, por minúscula que fuera, pero Shin insistió en que la genética no era un requisito mínimo en absoluto. El joven Sai no tenía idea de lo que significaba la genética, pero se inclinaba a creer en la palabra de Shin cuando Shin vivía. Solo tuvieron una misión juntos. Había sido la misión la que había ensangrentado a Sai como parte del programa de desensibilización de Roth y el objetivo era simplemente un comerciante que de alguna manera había causado algún daño a Konoha. No me pregunten qué hizo. Tal vez también le vendió a Iwa. Tal vez cometió un fraude fiscal. De todos modos, realmente no importa, le había dicho Shin a Sai. Estaba allí como agente superior para garantizar que todo transcurriera sin problemas y para presenciar el asesinato. Sai podía recordar que era un día hermoso y soleado y que el comerciante había reservado una habitación en una posada que casualmente daba a un acantilado escarpado hacia un río que dividía la ciudad en 2. El río solo era lo suficientemente profundo allí como para que el agua alcanzara a un hombre adulto hasta la cintura, pero el flujo era rápido, el agua estaba muy fría y lo más importante, el fondo del río estaba lleno de rocas grandes y afiladas. Sai, había suspirado Shin. Se suponía que debía parecer una muerte natural. Este reproche había dejado a Sai muy confundido. ¿No es natural morir si uno se cae por la ventana a un río y queda inconsciente bajo el agua? Había preguntado. Tal vez si la ventana hubiera estado abierta, se quejó Shin, tomó su mano y los alejó a ambos. Ahora estaba lloviendo, el nombre de Sai significaba rinoceronte y había traicionado a Danzo. Había sido el último minuto para hacerlo, en sentido figurado, ya que ya había sido programado para una aplicación de sello maldito como todos los ninjas Roth.
Solo que esta misión la había retrasado. Isai se preguntó si la sensación de ligereza localizada dentro de su pecho era un síntoma psicosomático de trastorno de estrés postraumático. Estaba casi seguro de que no estaba traumatizado, pero nadie le había explicado nunca cómo se sentía estar traumatizado, así que no podía estar seguro. Estaba parado en la sala de espera afuera de la oficina del Hokage y fue testigo de cómo Naruto hablaba de sus viajes con Jiraiya y excelentes barras de ramen, Sakura hablaba de sus estudios médicos y su Jounin Sensei Kakashi, quien estaba fuera de la aldea para una misión, y ambos se unieron. Sobre Sasuke, haciendo preguntas y recibiendo en su mayoría respuestas de una sola sílaba. Así que Ero Sensei ofendió a esta Miku, y déjame decirte, algunos de ellos pueden hacer cosas realmente raras cuando se enojan. Parecía que Naruto iba a explicar, pero fue entonces cuando Sasuke decidió ofrecer una frase voluntariamente. ¿No pueden todas las mujeres?, preguntó. Esto hizo que Naruto hiciera una mueca y mirara a Sakura, pero ella solo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ten eso en cuenta. Sé dónde están tus tendones, ya sabes, amenazó, pero sus palabras hicieron sonreír a Naruto y Sasuke pareció indiferente. ¿Se pueden utilizar las amenazas de violencia como forma de vínculo?, preguntó. Sakura y Sasuke se giraron para darle una mirada que era incredulidad. Estaba cerca y por eso estaba exasperado, pero Sai estaba seguro de que se estaba perdiendo algún matiz importante. Personod. De Art of Vain Fuji Human había leído. El amor también es una lluvia intensa que cae libremente y lava las heridas y las cadenas del corazón corrupto del hombre. Y, como árboles jóvenes sedientos, el corazón se eleva hacia los cielos, y su clamor pide en voz alta alivio desde allí. Al principio era un día soleado, el nombre de Sai significaba ofrecer oraciones y arrojó a un hombre por una ventana. Ahora estaba lloviendo, el nombre de Sai había cambiado y estaba recostado contra una ventana. No estaba cerrado. Solo si saben que no lo dices en serio, o si saben que lo dices en serio con amor y esas cosas. Pero no lo mezcles con masoquismo, aunque Sakura-chan probablemente también sufre de eso, por tener algo. Para el bastardo, después de esto las cosas sucedieron rápidamente. Sakura golpeó a Naruto, quien debería haber podido esquivarlo, pero por alguna razón se negó a hacerlo. Fue arrojado hacia Sai y Sai podría haberlo esquivado, pero quería atrapar a Naruto. Lo logró, pero la fuerza detrás del puñetazo también lo hizo retroceder y la ventana se abrió de golpe. Era el final de un capítulo de su vida, estaba lloviendo y Sai acababa de ser arrojado por una ventana. Notó que era una bonita simetría. Incluso se rió un poco mientras daba vueltas en el aire. Por supuesto que él y Naruto estaban bien. No eran ninjas por nada. 067. Nieve. El plan que Tsunade elaboró fue simple, por necesidad. Tenían un límite de tiempo y en el momento en que Danzo descubriera que Kabuto o Sai estaban de regreso en Konoha, perderían el elemento sorpresa. Y necesitaban desesperadamente esa sorpresa. Según Sai, actualmente había 20 niños menores de 16 años en la raíz, sin contarse a sí mismo, 15 de ellos menores de 12 años y 5 eran precisamente nuevos reclutas de 5 años, algo que Tsunade encontró completamente repugnante. Si estos niños, medio entrenados en el mejor de los casos, se interpusieran entre Suanbu y el Jounin de Danzo en una pelea, sería feo. El ataque iba a ser triple. Tsunade le había enviado un mensaje a Danzo sobre el regreso de Uchiha Sasuke, un mensaje que estaba segura que ella no necesitaba y una orden para llegar a su oficina. Lo que le esperaba allí era una emboscada y Shizune se disfrazó de Tsunade para atraer al hombre al interior. Su alumno no pudo engañar a Danzo por mucho tiempo, pero con suerte lo suficiente como para que cerrara la puerta detrás de él. Otra parte de esta operación iba a ser el arresto domiciliario de Utatane Koharu y Mitokado Mura. Tsunade quería creer que simplemente habían sido controlados sutilmente por el Sharingan robado de Danzo, pero no podía permitirles vagar libremente antes de que la situación se hubiera calmado y hubieran sido oficialmente absueltos de todas las acusaciones. El segundo aspecto fue la operación Pensar en los Niños, que Tsunade lideraba personalmente.
Según Sai y Kabuto, maldito el hombre espeluznante que Naruto había decidido adoptar como un cachorro callejero, los aprendices de Root tenían diferentes horarios dependiendo de su nivel de habilidad y clases, pero todos comían al mismo tiempo en el mismo lugar. El plan era colarse a la hora de la cena y, con suerte, evitar peleas, atraparlos en el comedor de aprendices y comenzar a darles órdenes. Por eso se necesitaba personalmente a Tsunade. Estos niños fueron entrenados para ser fanáticamente leales a Konoha y Tsunade era el actual dictador militar de la aldea, sin embargo a Danzo poco le gustó este hecho. No se sabía si estos niños agentes reconocerían la jerarquía normal de la aldea y recibirían órdenes de sus Jounin, pero Tsunade dudaba que incluso Danzo hubiera ido tan lejos como para denunciar la posición del Hokage, especialmente porque era una posición en la que tenía sus ojos. Mientras no hubiera órdenes contradictorias del halcón de guerra, los niños deberían seguir las órdenes de Tsunade como buenos pequeños drones. El tercer aspecto sería el asalto principal al cuartel general de Root después de que Tsunade sacara a los niños, o si llegara la señal de socorro. Erradicar a los agentes que no estaban en el cuartel general sería una pesadilla y la limpieza de los agentes incrustados en otras aldeas probablemente llevaría años, pero si todo iba según lo planeado, la fuerza principal debería ser aplastada en una tarde. De nuevo, Tsunade estaba sosteniendo un paraguas y dándole una última mirada al mapa que Sai les había dibujado. Se pararon frente a la entrada de un antiguo refugio civil que había sido abandonado después del ataque del Kyuubi debido al daño estructural que se le había infligido. Debería haber sido demolido hace años, pero de algún modo el asunto se había perdido en el pantano burocrático de la administración del pueblo. ¿Por qué no me sorprende?, dijo arrastrando las palabras y empujando el mapa por su escote. Sai, toma el punto. Kat, detrás de mí, eres responsable del genjutsu, Asp, avanzas por el techo. Neutraliza a cualquier guardia que encontremos. En silencio. Un segundo después, solo se podía ver a Sai entrando al refugio. La parte aérea del refugio era un cubo gris resistente con una puerta. El nivel subterráneo era un cubículo gris más grande con todo despojado excepto, por supuesto, una entrada a una alcantarilla separada de la red principal de alcantarillado de Konoha. Después de una larga bajada, 100 metros estrechos y agazapados y 2 vueltas, la alcantarilla se volvió, bastante absurdamente espaciosa para una alcantarilla. Fue entonces cuando se encontraron con el primer guardia. Era una mujer con cabello corto castaño ratón, una máscara que representaba una especie de pájaro en su rostro y su mano en el mango de su tanto. DNI código de identificación, exigió la mujer con voz apagada. ID-ROT 522. Una mano roja colgando de un árbol, un centinela silencioso bajo las raíces del árbol. De pie en silencio, leal hasta el final, respondió Sai con una voz igualmente plana. Era una frase sin sentido como todos los códigos de identificación de Konoha, pero Tsunade no conocía ninguno y, como Hokage, se suponía que debía conocerlos todos. La guardia se hizo a un lado, solo para caer hacia atrás, con la garganta cortada. Estaba enojada cuando pasó por encima del cuerpo que el genjutsu de Kat rápidamente ocultó de la vista. No había habido ninguna necesidad de que esa mujer muriera excepto los delirios de Danzo. Konoha era una aldea de copos de nieve especiales y si bien no era un lugar tan agradable como la propaganda tendía a pintarlo, la verdad era que fomentaban la individualidad lo mejor que podían en el marco de la lealtad a la aldea. Konoha podría y exigiría su diezmo en vida y extremidades, en sangre y lágrimas y una serie de funerales a los que asistir, pero identidad, el derecho a buscar la felicidad personal a pesar de los riesgos. No, Danzo. Tenía. No, claro. Estaba furiosa cuando pasaron junto a un guardia más antes de entrar a la división del cuartel de aprendices, afortunadamente un área de seguridad de bajo nivel. Ahí, dijo Sai y señaló hacia una puerta cerrada. Es probable que haya al menos un agente adulto supervisando. Bien, gruñó Tsunade y hizo crujir sus nudillos. Es hora de salvar mis pequeños copos de nieve. Y abrió la puerta de una patada. 068.
Rayo Kabuto esperó en la pequeña antecámara detrás de la puerta oculta en la oficina del Hokage, esperando con 5 Anbu. Sabía que no debía pensar que nadie confiaba en él excepto Naruto-sama, pero el Hokage confiaba en su odio hacia Danzo para no volverse contra su shinobi en mitad de la batalla, y si moría derribando a Danzo, un dolor de cabeza menos. Para ella. Entendió que a la mujer le gustaba Naruto-sama, lo cual era bueno considerando su vena sorprendentemente despiadada, pero tendría que vigilarla de todos modos. La política podría convertir incluso a un ratón en un monstruo. Lo supo en el momento en que Danzo entró a la oficina. No hubo un solo paso audible, la puerta no crujió ni se cerró, pero el matiz de Uchiha en el chakra del hombre era imposible de confundir. Todos actuaron como uno solo. Sable se mantuvo entre Danzo y la puerta, bloqueando la salida, mientras Zerou tomó su lugar entre el hombre y la ventana. Marten, Esquirrel y Crane formaron un semicírculo que dejó a Danzo ahora completamente rodeado. Kabuto simplemente entró en la oficina y la cabeza de Danzo inmediatamente se giró hacia él. No sintió ni el más mínimo indicio de la furia que casi esperaba consumirlo cuando finalmente se paró frente al hombre, listo para derribarlo. En cambio, era como si toda su sangre se hubiera convertido en agua helada, tan fría que ardía desde dentro. Iba a matar a Danzo y no había alegría en pensarlo. Pero hubo satisfacción. Había una sensación de compleción. ¿Cuál es el significado de esto, Shizune? Preguntó Danzo. Bueno, realmente no esperaban engañarlos por mucho tiempo. Shizune permitió que su enje se desvaneciera y se levantó, haciendo que las patas de la silla rasparan el suelo hacia atrás. Estás bajo sospecha de varios cargos de asesinato no solicitado, varios cargos de secuestro de un ciudadano de Konoha. Shizune repasó la lista corta mientras Danzo permanecía en el ring de acero desnudo, aparentemente no afectado. Era un hombre viejo, arrugado, de aspecto frágil, apoyado en un bastón. Nadie se relajó ni un centímetro por esto. Por favor, ríndete bajo nuestra custodia en espera de una mayor investigación sobre tus asuntos, terminó Shizune. Era necesario decirlo, sospechaba Kabuto, aunque solo fuera por una cuestión de formalidad. Que así sea, entonces. Da topa. La forma triste en que Danzo inclinó su cabeza no engañó a Kabuto en lo más mínimo. Se abrió camino a través de una serie de sellos que permitían que el viento simplemente girara a su alrededor, pero Anbu y Shizune no estaban tan bien preparados ni eran tan ágiles y fueron lanzados contra las paredes. El escritorio cayó sobre Shizune con un choque y una estantería casi golpea a uno de los Anbu. Kabuto golpeó a Danzo demasiado rápido para que el hombre pudiera evadirlo y el golpe conectó limpiamente y con toda su fuerza. Sintió que el cuerpo de su enemigo se rompía bajo su mano, pero incluso cuando el hombre aterrizó en un montón, con la espalda torcida en un ángulo aparentemente antinatural, Kabuto supo que había sido demasiado fácil. Marten fue lo suficientemente tonto como para demostrar esto saltando al lado del viejo concejal y recibiendo un rápido jutsu de viento en el pecho, cayendo sangrando al suelo. Pelear en un espacio cerrado era una habilidad en sí misma. Kabuto se hizo a un lado y observó cómo Shizune hacía un audaz avance en medio del tumulto y arrastraba al hombre que sangraba gravemente a la minúscula seguridad que ofrecía la antecámara y comenzaba a curarlo. Sus manos brillaban suavemente de color azul. Era imposible evitar la totalidad de lo que formaban la oficina y la antecámara y las paredes fuertemente reforzadas resistieron el final de los golpes de jutsu que destrozaron la carne y los muebles y cubrieron el piso con agua. Pero si bien Danzo fue quien infligió el mayor daño en la pelea, pareció no poder terminar su oposición. El hombre estaba entrando en años. ¿Qué edad tan incómoda debe ser esa? Ahora bien, si me hubieras pedido consejo, te habría dicho que me quedara con 25 años, pero ya es demasiado tarde. Comentó amigablemente. El agua ahora le llegaba hasta los tobillos y tenía un color rosa delicado y translúcido. Uno difícilmente puede tener 25 años toda su vida, a menos que baje a los niveles de Orochimaru. Danzo respondió con indiferencia y esquivó un golpe del tanto de Crane. O el tuyo, fue la implicación. Kabuto encontró que su boca se estiraba en una genuina sonrisa de diversión. Robar un cuerpo entero está mal, pero robar ojos está bien. ¿Su moral opera según un sistema basado en el peso? Kabuto preguntó.
Y su sospecha de que Danzo estaba más cansado de lo que parecía se confirmó cuando el hombre solo se congeló por un breve momento antes de esquivar un jutsu de fuego que dejó las paredes ardiendo y tiró de las vendas que cubrían el lado derecho de su cara. La lista corta no incluía el robo de linaje y Kabuto se preguntó si el hombre todavía había pensado que podía salirse con la suya y permanecer en Konoha. Además, tal vez uno no pueda evitar envejecer, pero dos sí. Con la ayuda adecuada podrías haber dejado de envejecer a los 25. Bueno, supongo que más vale tarde que nunca. Y sin más se lanzó de nuevo a la batalla. Era un truco, una finta, este jutsu parcialmente diseñado a la inversa. Agarró la mano izquierda de Danzo e hizo un sello con ambas manos. Viejo no, Danzo era bueno. Mientras una serpiente se deslizaba desde debajo de la manga de Kabuto, Zerou, con el rostro ahora descubierto por su máscara rota, exhaló chakra infundido por el viento sobre su tanto para hacerlo más largo y más letal. Danzo hizo girar los cuerpos de ambos, obligando a Kabuto a caer de rodillas sobre el suelo mojado. Zerou y Esquirrel atacaron cuando la serpiente de Kabuto hundió sus dientes en ambos brazos y al mismo tiempo Danzo exhaló ráfagas de balas de viento que ninguno de ellos pudo esquivar a tan corta distancia. Entonces sucedieron varias cosas a la vez. El veneno al que Kabuto era inmune, que Danzo con toda probabilidad también podría neutralizar, fue liberado en su torrente sanguíneo. Las balas de viento atravesaron la carne de Kabuto, forzando un gemido de dolor de sus labios mientras puntos rojos y negros bailaban a través de su visión. Pero esta fue la parte en la que modificó el jutsu de Anko, cuando lanzó una ráfaga de chakra relámpago a través del cuerpo de la serpiente. Kabuto había sido ajeno a la euforía desde que tenía uso de razón, pero la visión de Danzo siendo arrojado corporalmente por el rayo lo atravesó con la ráfaga de la mejor técnica de liberación de endorfinas. Las paredes habrían resistido el impacto fácilmente, pero Danzo golpeó la ventana cerrada. 069. Trueno. La puerta no estaba cerrada con llave y Tsunade la abrió de una patada sin ningún esfuerzo. La cabeza de cada persona en el comedor se volvió hacia ella, parándose aparentemente sola en la puerta, con Sai escondido detrás de su forma. Era un lugar triste, con paredes grises y desnudas, mesas largas y sencillas sin manteles y bancos largos y sencillos, sin alfombras en el suelo gris y desnudo y los niños vestidos con ropas sencillas similares, en azul oscuro y negro bajo la luz dura y amarilla del bombilla sin pantalla. Tsunade era vagamente consciente de que su intención asesina resonaba en la habitación con un trueno casi audible. Estaba tan fuera de control que era inaceptable, pero tal vez era apropiado de todos modos. Después de todo, no era todo este lío la proverbial iluminación del cielo despejado, y no siempre los truenos seguían al relámpago. Había un hombre en la habitación. No llevaba máscara, pero mientras parpadeaba hacia Tsunade en el espacio entre dos latidos de su corazón, su rostro estaba tan en blanco que no había mucha diferencia. Era rápido, silencioso y poderoso, era despiadado, estaba al nivel de Anbu, estaba tan superado que ni siquiera era divertido. Tsunade golpeó rápido y sin sangre para evitarles a los niños un pequeño shock, y el hombre se cayó, gimiendo un poco. Estos jóvenes imprudentes, suspiró y sacudió la cabeza con tristeza. Ya no hacen insurgentes como antes. Cuando peleábamos en Rain, los niños se levantaron de un salto, desenvainando kunai, wakizashi y otras espadas cortas, la más joven agarró shuriken y todos estaban listos para saltar sobre ella. Tsunade tuvo que ocultar una sonrisa. Completamente descarado, un poco de fuego y sin ningún instinto de supervivencia. Tal vez no eran tan diferentes de los estudiantes normales después de todo. Soy Godaime Okage Senju Tsunade y ese hombre fue un traidor a Konoha. Ella tronó. Retírense y bajen sus armas, soldados. 20 niños se congelaron momentáneamente, sus rostros reflejaban vacilación, algunos más, otros casi lograron ocultarlo. Ella es el Okage. He visto una foto de ella, dijo uno de los niños mayores, un niño con cabello castaño y corto. E inmediatamente todos los niños escondieron sus kunai y espadas y se inclinaron profundamente ante ella. Okage-sama, correaron como un espeluznante coro clandestino. Ninguno de ellos hizo una pregunta. Ahora estamos luchando contra los traidores a Konoha, les habló Tsunade.
No hay necesidad de decir que las fuerzas de la raíz fueron los traidores aquí, todavía no. Debes seguirme a mí y a mis hombres en la superficie. No participes en la batalla a menos que se te ordene directamente. Te declaro mejorado. Sus palabras fueron recibidas con un silencio pensativo. Pero Okage-sama, no hay ninguna ventana por la que podamos ser arrojados, es por eso que vamos a los niveles superiores. El mismo chico que la había reconocido habló con la más mínima tensión en su voz. Tsunade parpadeó. No, eso es defenestar. Ella quiere decir otra cosa, corrigió al niño una chica delgada y de ojos saltones. La tensión apenas disminuyó ante sus palabras y Tsunade se dio cuenta, para su horror, de que los niños realmente habían pensado que quería tirarlos por una ventana. Pensé que defenestrar significaba castrar. La voz clara de un niño pequeño y andrógino resonó en medio de la multitud. No, eso es castrar y no cuenta como causa natural de muerte aunque estén borrachos, respondió otro niño. Excepto si la persona muerta es Jiraiya-sama. Hare-senpai lo dijo, pero no explicó por qué. ¿No fue eso sabotaje? Preguntó la niña. Eso también, supongo, si tienen un Kekkei Genkai realmente importante, pero viciar significa sabotear, reflexionó el niño de voz plateada y se mordió el labio inferior, pareciendo absurdamente adorablemente precoz. Además, totalmente inquietante. Mejorar significa mejorar algo a alguien. Ahora, haz un cocodrilo, sígueme y no hagas ningún ruido. Tsunade interrumpió el recital del calendario de la palabra del día antes de que se saliera completamente de control. Tomó nota mental de que necesitaba concertar varias citas con el terapeuta porque si los niños apenas tenían edad para ingresar a la academia contemplaban la castración como una estrategia de sabotaje viable y ninguno de los niños se movía. ¿Te refieres a un genjutsu de efecto de área, Okage-sama? ¿O deberíamos convertirnos en cocodrilos? Le preguntó el chico que había hablado primero. A los más jóvenes tampoco se les ha enseñado todavía. Simplemente formen parejas, tomen las manos y síganme. Tsunade ladró, dolorosamente consciente de que el reloj avanzaba en segundos y podrían ser descubiertos en cualquier momento. Y como si el mundo se estuviera burlando de ella, fue entonces cuando un enorme estallido sacudió el suelo bajo sus pies como una tormenta subterránea, los ecos rebotaron en las paredes. ¿Qué ha pasado? No habían enviado la señal de socorro y se suponía que el ataque no comenzaría antes de que su grupo saliera. Sacó a los niños del comedor con la ayuda de Katisai, mientras As vigilaba en una intersección de túneles, y se juró a sí misma que, a menos que hubiera algunas circunstancias realmente atenuantes, iba a hacer algo defenestrante y castrador siendo una persona muy posibilidad real también. 070. Tormenta. Hasta el momento había sido un invierno agradable y templado, pero ahora el viento feroz y las nubes que se acumulaban al sureste de Iwa sugerían que se avecinaba una tormenta, y que iba a ser grande. Era medianoche y Deidara caminaba a casa desde la oficina de la misión, polvoriento por el camino, cansado y molesto y esperando que Tomomi no hubiera sido enviado a una misión solo mientras él corría detrás de un informante convertido en medio país. No era que ella no supiera cuidar de sí misma, pero él siempre se preocupaba de todos modos. ¿Qué pasa si un cliente mintió sobre los parámetros de la misión? ¿Qué pasaría si la situación simplemente cambiara de manera desfavorable? Deidara sabía que pocos planes sobrevivían al contacto con el enemigo y que cualquier ninja perdido al azar deambulando por el área podría causar problemas. No era que no confiara en Tomomi para cuidar de sí misma, pero si sucedía lo improbable y algo le sucedía y caminó por las calles casi vacías hasta llegar a la casa de Tomomi. Iwagakure no Sato fue construido en un valle en forma de cuenco rodeado de escarpadas formaciones rocosas y acantilados y la casa de Tomomi era una de las superiores. Era una casa real que tenía incluso un jardín del tamaño de un pañuelo, no un apartamento, pero tenía una forma extraña. Largo y estrecho con un baño donde sentarse en el inodoro requería meter las rodillas en la ducha y una cocina que, según Tomomi, representaba un riesgo de lesión en la cabeza si se dejaba abierta incluso una puerta del gabinete. Por eso pudo permitírselo con los salarios de los Chunin. Había pensado en pedirle que se mudara con ella, pero de alguna manera nunca era el momento adecuado.
Si no fueron interrumpidos por alguien en un momento fatídico, ella había tenido un mal día o uno de sus amigos acababa de enviudar y siempre perdía los nervios en el último momento. Pero la vida de un ninja era corta y peligrosa y él estaba decidido. Hoy le preguntaría. Fue muy tarde. Deidara volvió a ver huellas de sangre en el suelo y la estatua de arcilla que había hecho para Tomomi en pedazos en el suelo de la sala. Tomomi, susurró, una mano fría, apretando su corazón, la desesperación trayendo un sabor de entumecida incredulidad y desesperación a su lengua. Caminó por el apartamento como en un mal sueño, pensando que se suponía que ella estaría a salvo en el pueblo. A través del salón y al dormitorio, a través de la cocina y la ventana del dormitorio estaba abierta. Ningún ninja que valiera su primer shuriken dejaría una ventana abierta, pero claro, Tomomi no se había ido por su propia voluntad, ¿verdad? Había una huella de una mano ensangrentada en el alféizar de la ventana y Deidara se inclinó sobre ella, pensando en lo fácil que sería morir aquí, observando el largo descenso hacia los niveles inferiores de la aldea. Pero Tomomi había dicho que el suicidio no era una respuesta. Ella había dicho que esa actitud derrotista y cobarde no estaba permitida en su casa. No podía saltar por su ventana. Pero cuando dio un paso atrás, su pie chocó contra algo que lo envió ruidosamente al suelo. La casa estaba a oscuras y Deidara tuvo que arrodillarse para encontrar la cosita. Un trozo de armadura de cerámica. Era una fina astilla que se curvaba ligeramente, de color blanco hueso con una mancha marrón rojiza y una línea roja brillante. Tuvo que buscar una luz para estar seguro, pero sí, en la esquina de esa pieza de cerámica curvada estaba el final de una línea roja. Era un trozo de máscara. Era un trozo de máscara y Tomomi no estaba a la vista y había sangre en el suelo. Deidara no podía recordar cómo volvió a tropezar a la sala de estar, pero allí su pie golpeó un trozo de arcilla, haciéndolo resonar por todo el suelo. El ruido resonó en sus oídos, el tamborileó, y miró, recordó. Una parte de él estaba pensando en aspectos prácticos, en el santuario interior y la biblioteca privada del Tsuchikage y la sección clasificada de los archivos de la misión mientras la estatua destrozada de una paloma llenaba todo su campo de visión. Otra parte finalmente entendió por qué Tomomi había dicho que el suicidio no era una respuesta. Ella había tenido razón, como siempre. Acababa de perder a la única persona que alguna vez lo había comprendido cuando incluso sus padres se estremecieron ante sus precoces e inquietantes preguntas. No era justo, pero él no buscaba justicia y tampoco buscaba la muerte, al menos no su propia muerte. Seré un buen shinobi para ti, Tomomi-chan. Descubriré quién es el responsable. Y luego, miró la obra de arte rota en el suelo y sonrió. No buscaba justicia, solo buscaba a quien culpar y desmentir. El arte es una maravilla. Capítulo 15, 071. Roto A tenía dos consejos. El consejo propio y la asamblea. Si bien el Hokage era el dictador militar de la aldea y en el papel tenía la última palabra en absolutamente todo, en la práctica tenía que escuchar a los demás poderes simplemente para mantener los engranajes funcionando sin problemas y evitar convertir la aldea en Kumo. Oh, Dios no lo quiera, Kiri. El consejo propio estaba formado por los asesores designados por el Hokage y se le consultaba con mayor frecuencia sobre asuntos de la aldea. Danzo había sido una extraña persona intermedia, no oficialmente miembro del consejo, pero de todos modos participaba a menudo en sus reuniones. Pero en este momento Danzo era el problema y el consejo propio estaba bajo arresto domiciliario, con suerte solo hasta que fueran encontrados inocentes. Con suerte, serían declarados inocentes. Así que el día después de la segunda disolución del Road Tsunade convocó a la asamblea. La composición de la asamblea fue más fluida que la del consejo propiamente dicho. Los principales líderes de los clanes solían formar parte de él, al igual que los ninjas que ocupaban un cargo de importancia y cuando se trataba de asuntos relacionados con el comercio y otros asuntos civiles, también se invitaba a los representantes de los poderes civiles. La regla general era que participarían todos los que necesitaran ser escuchados.
En este caso, como el caso de Danzo y la raíz era un asunto estrictamente militar y clasificado de 7 maneras hasta el domingo, las únicas personas presentes fueron los líderes de los clanes Hyuga, Nara, Yamanaka, Akimichi, Aburame Inuzuka y Morino Ibiki en calidad de jefe del servicio de tortura e interrogatorios. Orden en la sala del consejo. Tsunade mencionó las disputas de Tsume con Yashi y las especulaciones de Chibi sobre el regreso de Sasuke y los rumores de que Danzo se cayó de la ventana del Hokage con Shikaku, golpeando la mesa con suficiente fuerza como para enviar una grieta. Caballeros y damas. Ibiki. Ibiki asintió con la cabeza hacia ella mientras pronunciaban su nombre, el movimiento de sus labios estiraba sus cicatrices. Soy consciente de que en la aldea circulan muchos rumores sobre los sucesos de ayer. De hecho, fue un día muy ocupado y los he llamado aquí para confirmar varios de esos rumores. Esto es cierto. Uzumaki Naruto trajo a Uchiha Sasuke de regreso a la aldea, junto con un desertor de Oto y otro de Kiri. Tsunade se sintió un poco mal por dejar el nombre de Tsubaki fuera de este anuncio inicial, pero Tsubaki ya era un Jounin y aunque se suponía que los ninja estaban exentos de los efectos de la primera impresión, bueno, solo eran humanos, con la posible excepción de Hyuga. Y así, de quien Tsunade estaba seguro, se había convertido en la personificación antropomórfica de la congestión cuando el difunto Uchiha Fugaku había dejado la autopsia abierta. Ella quería que estas personas pensaran en Naruto cada vez que pensaran en el regreso de Uchiha. Buen chico. La risa de Tsume era ronca, como un ladrido, salvaje. Pero su buen humor no duró. Espero que le pongas el cascabel a ese gato bien y apropiadamente, Tsunade. Mi hijo regresó de esa misión de rescate sangrando. Y ni siquiera fue él quien resultó gravemente herido, ladró, provocando un ruido angustiado y los nudillos blancos de Chousa. La vida de su hijo había pendido de un hilo fino y deshilachado, solo se salvó cuando Shikamaru le concedió a Tsunade el uso del libro de medicina del clan Nara, algo completamente sin precedentes. Ella no hizo comentarios, sabiendo que era mejor dejar esa discusión para otro día. Esto también es cierto. Danzo ha sido declarado culpable de varios cargos de alta traición y muchos delitos menores. Derrot se ha disuelto por segunda vez y murió ayer resistiéndose al arresto. Los concejales Mitokado y Utatane están bajo arresto domiciliario a la espera de los resultados de la investigación de sus acciones, declaró Tsunade en su lugar, y mientras las voces se alzaban en preguntas, protestas y conmoción general, supo que nada menos que la segunda venida del Kyuubi traería orden a este caos por un buen tiempo. Tsunade había querido que Danzo fuera capturado vivo si era posible, pero los informes de Suanbu dejaban en claro que, por mucho que le hubiera gustado culpar a Kabuto por ir en contra de sus órdenes, Danzo no había mostrado ningún signo de intención de rendirse y había incluso estuvo a la ofensiva durante buena parte de la pelea. Había sobrevivido a la electrocución inicial y a la caída de la torre con algunas quemaduras de tercer grado en el brazo, 2 costillas rotas, una conmoción cerebral y un cúbito roto. La larga vida útil del chakra moldeador hacía que incluso un cuerpo viejo fuera tan resistente. Pero al final no había estado en condiciones de contrarrestar el veneno de la técnica de la serpiente que Kabuto había diseñado a partir de Ankui, aunque Shizune había intentado salvarle la vida, sus esfuerzos habían sido en vano. Pero tal vez fue lo mejor. El viejo dicho sobre un clan dividido que no se mantiene firme había sobrevivido todos estos siglos por una razón. No es que los Hyuga fueran a admitirlo ni nada por el estilo, pero eso no estaba ni aquí ni allá. Por supuesto, Danzo no había cargado con toda la culpa por el posible levantamiento de Uchiha. Si bien era un buen shinobi, Uchiha Fugaku no había sido un político apto y su negativa a ceder en nada había dejado a su clan en un rincón político. Todo el clan se había sentido orgulloso hasta el punto de ser estúpido y se negaba a admitir incluso la posibilidad de que hubiera un bastardo poseedor del Sharingan, sin importar que muchos shinobi tuvieran que aceptar ese tipo de misión al igual que las kunoichi, a veces, los condones simplemente se rompían o estaban defectuosos. Y que los adolescentes no siempre, ni nunca, fueron las personas más responsables, ni siquiera en los clanes más respetables. Y ciertamente nadie les torció el proverbial brazo a la espalda y los obligó a conspirar contra el pueblo.
pero los rumores sobre que Uchiha está detrás del ataque Kyuubi podrían rastrearse hasta la puerta de Danzo. Danzo ciertamente había aprovechado la negativa de Fugaku a comprometerse, exigiendo que el clan aceptara esto, aquello y la otra limitación para demostrar su lealtad y luego trabajando para socavar la confianza de los otros clanes con cada negativa. Había obligado a los Uchiha a permanecer espalda con espalda, todos viviendo en el complejo, y luego los culpó de secularismo. Hacia el final de su casa de brujas, el Uchiha había sido casi tan marginado como Naruto y eso era decir algo. Tsunade ni siquiera podía decir si Danzo había pensado honestamente que los Uchiha eran una amenaza y había creado un enemigo donde antes había sido un aliado o si sus motivos habían sido menos altruistas. La autopsia realizada a su cuerpo ciertamente había sido reveladora. Tal vez fue lo mejor que el hombre se hubiera ido para siempre, sin posibilidad de librarse de su merecido. Konoha había estado destrozada durante mucho tiempo y él había sido quien conquistaba a los suyos dividiendo y abriendo brechas entre compañeros de armas. Donde Danzo había roto a Naruto arreglado. Y tal vez, solo tal vez podría arreglar las cosas una vez más cuando, no sí, sino cuando, Sasuke inevitablemente se enterara y las cosas se estropearan nuevamente. 072. Fijo el día después del regreso de Sasuke a Konoha y la batalla contra Root, el grupo quedó confinado en el complejo Uchiha, vigilado discretamente por varios Anbu para asegurarse de que todos permanecieran donde se les había ordenado. En el caso de Sasuke, esto se debió a que Tsunade estaba preocupada de que cambiara de opinión en el último segundo y huyera nuevamente antes de su audiencia. En el caso de Kabuto, las restricciones no se referían tanto a la posibilidad de que él huyera sino a lo que podía hacer en Konoha si no se controlaba. A Naruto se le ordenó quedarse allí y vigilarlos porque tenía el mejor historial con los dos y todo el lío fue al menos la mitad de su culpa en lo que a Tsunade concernía. Sai y Taiki participaron en el trato porque, como nuevos desertores, también debían ser mantenidos bajo estrecha vigilancia y ese trabajo fue entregado a Tsubaki como un castigo no oficial porque no había vigilado ni controlado a Naruto. Luego señaló suavemente que tal vez esa no era la mejor referencia que podía tener para un trabajo como este, un comentario que le había valido un libro de cuentas en la frente y un viaje rápido al complejo. Sakura realmente no tenía que quedarse con el resto de ellos, pero se habrían necesitado números muy superiores y una batalla sangrienta para mantenerla fuera. Naruto le había pedido a Kabuto que cuidara de Sai y evitara que molestara a los Anbu, por favor con pastel de pescado encima, y Taiki estaba ocupado enseñándole a Tsubaki algo de jutsu de agua y una combinación de golpe de espada. Esto solo dejó una nube oscureciendo el feliz cielo azul. Un rango de... se quejó Sasuke. Me hicieron un rango de... Naruto hizo una mueca al pensar en la misión que le habían encomendado a él y a Tsubaki-chan. Estaba convencido de que era solo un castigo adicional por el gran pecado de generar más papeleo para el Hokage-sama, pero como básicamente le pagaban por salir con sus amigos, pensó que no podía quejarse. Creo que me están desairando, en realidad, espera, ¿en qué estaba pensando? No importa, obviamente todo se trata de ti, se corrigió. Estaban todos en la gran sala de la antigua casa de Sasuke, limpiando el lugar. Había quedado abandonado desde que el imbécil se había escapado con Orochimaru y una fuerza de viciosos conejos de polvo había invadido el lugar, fortalecido sus posiciones y ahora estaban librando una guerra de asedio contra los repoblados. Las bajas hasta ahora incluyeron la ropa de limpieza más bonita de Sakura-chan, desgastada y un poco pequeña, pero también de un tono rosado muy favorecedor, y 7 trapos de limpieza. Bueno, muchachos, hay mucha culpa que compartir, Sakura-chan los reprendió suavemente, atacando una trinchera detrás de una estantería con un alto movimiento de su guardapolvo. Claramente son ustedes dos. Maya, es bueno verlos a todos tan animados, habló una voz muy familiar detrás de ellos. Todos saltaron de la sorpresa y se dieron la vuelta rápidamente. Allí, en la entrada, había una figura muy familiar que sostenía un libro naranja de aspecto muy familiar en la mano. Pensar que regreso de una misión y descubro que el niño perdido finalmente ha encontrado el camino de regreso a casa.
Las palabras de Kakashi Sensei fueron perezosas, suaves, pero cuando entró, Naruto tuvo la sensación de que alguien había dejado caer una caja llena de algo realmente pesado sobre un colchón realmente suave y flexible. Toda la habitación pareció hundirse por la repentina intensidad en el aire y sintió la necesidad de decir algo, cualquier cosa, para aliviarlo un poco. Sasuke ha sido degradado al rango de... Se apresuró a bromear y luego pudo respirar de nuevo. Afortunadamente, también fue lo suficientemente rápido como para esquivar el golpe que Sasuke le dirigió. Voy a matarte. Sasuke gruñó, pero en realidad no saltó hacia Naruto. Se escondió detrás de la espalda de Kakashi Sensei solo para estar seguro y le sacó la lengua a Sasuke. Nie. Se burló de su compañero de equipo. El rostro de Sasuke era una imagen de pura incredulidad. Naruto ha fundado una secta, se unió Sakura-chan con una voz cantarina y chismosa, apoyándose contra la pared. Su sonrisa era realmente bonita y Naruto pensó que era una gran vergüenza y un crimen que intentara ocultarla detrás de su mano. Pero Sakura-chan aprendió un jutsu que hace estallar el corazón de Kabuto, respondió. El culto fue realmente culpa de Taiki, se unió Kabuto, caminando por la puerta. Kakashi Sensei se tensó un poco, cambiando su peso sobre las puntas de sus pies, listo para ponerse en movimiento. Kabuto simplemente sonrió beatíficamente. Simplemente salvé a Naruto de convertirse en Yakuza, protestó Taiki, caminando detrás de Kabuto. Sai y Tsubaki también lo siguieron, llenando la habitación a fondo. Sai estaba demasiado ocupado mirándolos como si todos estuvieran haciendo algo terriblemente fascinante para decir algo, afortunadamente. Eso fue la mitad de culpa de Tsubaki-chan. Naruto protestó cuando la ceja levantada de Kakashi Sensei se giró hacia él. Era espeluznante lo bien que podía hablar esa ceja. Pero Naruto empezó. Tsubaki-chan chismeó. Ese traidor. No hay bolas de masa de manzana para ella. Bueno, la boca de Kakashi se arrastró, mientras su única ceja visible preguntaba claramente cuándo ser Naruto se había convertido en una enfermedad de transmisión social, de alguna manera. Incluso tenía un gran tono sarcástico. Naruto estaba muy orgulloso de haber logrado inspirarlo. Veo que te lo estás pasando muy bien regresando a los estudiantes de la academia. No se lo digas a Tsunade Baa-chan. Se supone que debemos estar sufriendo tanto como ella. Naruto lo hizo callar y Sakura-chan se rió. Hizo que algo muy dentro de él finalmente se relajara, algo que había estado atado durante tanto tiempo que ni siquiera lo había notado. Sasuke Teme había regresado, Kakashi Sensei estaba allí y Sakura-chan se reía. Su equipo finalmente estaba arreglado, Kabuto había regresado, tenía muchos amigos nuevos y ahora todo estaba bien en el mundo. 073. Luz a Sakura no le gustaba ni confiaba particularmente en Kabuto, pero había aprendido de él ese jutsu médico que le hacía estallar el corazón. Había una razón para esto. Estaba haciendo un esfuerzo para el futuro. Del equipo 7, Sakura era la única con posibilidades de normalidad, para cualquier valor de normalidad que la vida de una kunoichi pudiera contener. Naruto estaba condenado desde el nacimiento. Estaba sosteniendo a Kyuubi y Akatsuki lo perseguía por eso. Sasuke estaba condenado desde el momento en que Itachi se volvió loco y mató a todo su clan. Ahora tenía que vengarse de alguna manera a pesar de que Itachi era, bueno, Itachi y monstruos como Orochimaru lo perseguían porque era el último poseedor del Sharingan a menos que Itachi contara. Y de nuevo, Itachi. Sakura se habría sorprendido mucho si alguien hubiera decidido perseguir a ese hombre cuando Sasuke todavía era una opción. Pero Sakura tuvo la oportunidad de llevar una vida relativamente sencilla y una buena esperanza de vida. Podría ser Chunin y convertirse en una buena médica de campo con algunos buenos genjutsu para lanzar a sus enemigos. Podría casarse con Sasuke o con otra persona y retirarse del servicio activo para criar hijos. Sería bastante respetable. Por favor, enséñame, Kabuto-sensei, preguntó inclinándose ante el hombre como debería serlo un buen alumno. A ella no le agradaba y no confiaba en él, pero pensó que podía confiar en que Naruto arruinaría incluso la cabeza más desordenada del mundo. ¿No eres ya estudiante de Godaime, Sakura-chan? ¿Por qué vienes a verme?
Preguntó Kabuto, pero Sakura tuvo la sensación de que él no la estaba rechazando sino que la estaba sopesando. La luz más brillante proyecta las sombras más oscuras y nítidas. Sakura pensó en Sasuke-kun y Naruto y su sonrisa iluminó el patio cada vez más oscuro. La sombra que proyectaba detrás de ella habría enorgullecido a Nara. Tsunade Shizou es la mejor médica del mundo y podría vencerte en una pelea, sin lugar a dudas, pero no lo haría. Quiero aprender a pelear sucio. Quiero aprender a derrotar a alguien que está muy por encima de mí haciendo algo totalmente solapado. Por favor, al menos dame sugerencias sobre qué tipo de técnicas debo desarrollar. No es que Sakura alguna vez fuera a hacer algo demasiado malvado, como esa aterradora técnica Edo Tensei, por ejemplo, porque tenía estándares. Pero ella no tenía un Biju, ese extraño carisma de Naruto que aparentemente podría convertirse en un arma como una especie de hijo bastardo impío de la terapia Yunjutsu de control mental. Ni siquiera tenía Kekkei Genkai ni ningún genio innato. Ella era simplemente una chica inteligente con reservas de chakra naturalmente bajas y un buen control de chakra para compensarlo. Ella era solo una chica con posibilidades de ser normal y dos compañeros de equipo que eran todo lo contrario. Al diablo con la normalidad, Haruno Sakura estaba tomando una decisión informada. Estaba asustada, muy asustada, pero las personas que abandonaban a sus compañeros de equipo eran peores que la basura. Un día ella se destacaría en el campo contra Itachi o Kisame o algún otro shinobi de su calibre y nunca la verían venir. 074. Oscuro Naruto finalmente logró arrastrar a Kakashi Sensei fuera de la casa. No fue fácil porque insistió en supervisar la limpieza de la casa, lo que Naruto estaba seguro era una excusa para mirar a Sasuke y asegurarse de que realmente estaba allí y vigilar que no iba a ninguna parte. Pero ahora estaba oscuro y todos se habían quedado dormidos o al menos se habían ido a la cama para pasar la noche y Naruto tuvo la oportunidad de contar su versión de la historia, sin comentarios innecesarios de la galería de maní sobre atraer a los incautos a su libre como una hippie de amor. Culto con comida, gracias Nosai. Y está bien, tal vez había extrañado un poco a Kakashi Sensei. Pero solo un poco, y definitivamente no como siempre llegaba tarde a todo. Oye, llegaste tarde otra vez. Ya terminó todo. Señaló y se rió, recostándose en el porche. El complejo Uchiha realmente estaba inquietantemente tranquilo y oscuro por la noche. El resto de Konoha siempre tuvo farolas y gente caminando por las calles, shinobi regresando de sus turnos de noche y vendedores moviendo su mercancía cuando la mayoría de la gente dormía, pero aunque el complejo Uchiha no estaba rodeado de paredes, casi podría haber sido suyo. Pequeño pueblo dentro de Konoha. Un pueblo fantasma. Había un alcalde en el país del hierro que tenía un problema de arañas realmente grave en el ayuntamiento y me pidió que le quitara las telarañas, explicó Kakashi Sensei. Estaba sentado en la barandilla del Porsche, con las piernas colgando a un lado. Entonces, ¿qué es esto que sigo escuchando sobre tu culto y? No es mi culpa. Al principio fue simplemente Taiki poniendo una excusa para quedarse más tiempo en Tea Country para poder desertar y no sabía que soy un Jinchuriki. Entonces Miwa-chan se enteró y se emocionó y la última vez que lo comprobé, ella también estaba haciendo Santo Saiyon Daime y Shodaime inventando muchos proverbios que suenan profundos y juro que no hay amor libre involucrado, punto. Naruto estaba balanceando sus brazos, agitándose y notó que ahora Kakashi Sensei lo estaba mirando directamente a la cara cuando acababa de escanear los tejados. Allí estaba esa intensidad nuevamente, el mismo sentimiento pesado cuando antes había saludado a Sasuke Teme. Naruto se retorció, tratando de pensar en algo que decir otra vez, y luego la pesadez se disipó por sí sola. ¿Proverbios, eh? ¿Qué tal esto? ¿Es el espíritu el que guía a una persona a través de la oscuridad?, preguntó alegremente. Naruto gimió. Kakashi Sensei, deja de colaborar. Ella ya es bastante mala tal como es. ¿Y deberías siquiera alentar esto de todos modos? Sería propio de Kakashi Sensei participar en la idea del culto solo para poder ver a Tsunade Baa-chan culpar a Naruto por todo el asunto y hacer esa risa. ¿Por qué había extrañado al Ero Sensei Jr. de todos modos? Debe haberse golpeado la cabeza demasiadas veces cuando Ero Sensei primero lo estaba sometiendo a un entrenamiento de esquiva.
En la oscuridad, todos los Biju son negros. La oscuridad oculta al hipopótamo, continuó Kakashi Sensei, sin vergüenza. ¿Qué significan esos? Naruto gimió. A continuación vas a decir algo sobre el sonido de una mano aplaudiendo en la oscuridad. Mal Sensei, burlándose de él en su hora de necesidad. Ver si Kakashi Sensei también consiguió bolas de masa, eso le enseñaría. Y nada de ramen para él. Entonces Kakashi Sensei hizo algo que nunca antes había hecho ante los oídos de Naruto. Él rió. Era un sonido muy normal, pero por eso era bastante espeluznante. No fue la risa pervertida habitual que escucharon cuando Kakashi Sensei llegó a un chiste sucio en sus omnipresentes libros. Naruto podría haberlo hecho sin tener que saber sobre esos, maldito tacaño Jiraiya Sensei por no obtener una prueba real. Lector o el medio resoplido divertido cuando él, Sakura-chan y Sasuke hicieron algo estúpido. Fue una risa real, ja, como la que hacía la gente normal y Naruto fue golpeado por el instinto de no hacer movimientos bruscos, de hacer ruidos calmantes para acallar con un tono suave y retroceder lentamente. Entonces Sensei es un santo ahora. Kakashi Sensei reflexionó y sacudió la cabeza. Ese es un culto al que puedo apoyar. 075. Sombra. El nombre de Iwa Jiraiya era Kenji. Su cabello era corto y oscuro, su complexión delgada y había poco de su exuberante personalidad en evidencia. En todo caso, Kenji tenía sombras del serio y estudioso Orochimaru de aquellos días pasados cuando los Sannin todavía eran jóvenes e invencibles y todos estaban del mismo lado entre lo correcto y lo totalmente equivocado. Una pastilla especial de Akimichi se había encargado de su constitución, aunque recuperar la masa muscular después siempre era una mierda, y cortar y volver a hacer crecer el cabello era fácil, pero su mejor disfraz era deshacerse de Jiraiya como una serpiente se desharía de su piel demasiado pequeña. Ah, maldita sea, estaba siendo sentimental. Pensar en Naruto y su compañero de equipo errante le hizo eso, pero en este momento no tenía otra opción más que permanecer en la casa que había alquilado, mirando una pared y pensando. La bella durmiente que actualmente ocupa su cama se encargó de eso. Se había topado con ella la noche anterior, cuando regresaba de la reunión secreta entre Kakuzu y un representante de Iwa que había presenciado. Había tomado un atajo por un callejón entre una herrería y una zapatería y casi tropezó con las piernas de la chica apoyada contra una pared sucia. Ella había logrado un genjutsu de ocultación sorprendentemente bueno considerando la condición en la que se encontraba. Su primer pensamiento fue que había elegido un lugar tonto para beber y el segundo pensamiento fue oh mierda. Ella era bastante bonita, supuso Jiraiya, en el sentido de la chica de al lado. Su cabello había estado oscuro en las sombras del callejón, sus labios rojos con su propia sangre y su piel blanca como la de una mujer que sufre una pérdida severa de sangre. Cuando él se quedó congelado en la indecisión por un segundo, ella abrió los ojos y vio a Jiraiya. Eso fue bastante impactante. Jiraiya no se tomó la molestia de negar sus muchos talentos. ¿De qué servía un reloj de sol en la sombra? Pero uno de esos talentos era ocultar sus talentos, convertirse en uno con la sombra y volverse tan intrascendente como una vasija de barro producida en masa. Jiraiya nunca usó Engeo Genjutsu al infiltrarse en una aldea escondida si podía evitarlo, nunca. Solo Konoha tenía Byakugan, a menos que esos rumores no confirmados sobre un Jounin en Kiri resultaran ser ciertos, pero siempre hubo técnicas de chakra, jutsu, sellos ocultos en todos los edificios importantes. Todos los ninja tenían buenos ojos y una dosis de paranoia profesional o pronto serían ninjas muertos. Perdía masa muscular con una pastilla, se cortaba y teñía el cabello y usaba maquillaje para cubrir cuidadosamente sus tatuajes, y Tsunade me decía que el tiempo que pasaba en casas de geisas era tiempo perdido. No fue fácil realizar cambios físicos convincentes, pero no se pudieron ver. Pero la chica no había mirado su cabello, su piel, su corpulencia o incluso la actitud que había proyectado. Ella había mirado la estructura ósea de su rostro y sus ojos se habían iluminado al reconocerlo. Jiraiya estaba a punto de acabar con ella cuando ella le susurró. Jiraiya del Sannin. Bueno, díselo a Deidara, o él, hará cosas malas, y rápidamente se desmayó después.
La había llevado con él y le había vendado las heridas solo para eso. Jiraiya tenía buenos instintos, pero no hacía falta ser un genio de los espías para darse cuenta de que cuando una mujer que llevaba una diadema de Iwa fue encontrada sangrando en un callejón, feliz de ver a un Sannin en su aldea y divagando sobre el tan especulado candidato a Tsuchikage, algo estaba en marcha. Si tan solo ella se despertara para que él pudiera empezar a hacer preguntas. Apenas se había movido en más de 20 horas. ¿No cree que es hora de despertar, señora? Jiraiya le preguntó. Fue entonces cuando el cielo mismo pareció explotar. El estallido fue enorme, como si una montaña entera se hubiera partido por la mitad. Era más que un simple ruido. El suelo temblaba bajo los pies de Jiraiya y podía sentir el sonido en la raíz de sus dientes. Los ecos rebotaban en las laderas de las montañas y en los muros de piedra del exterior como estallidos de truenos. Jiraiya salió por la ventana y subió al techo en menos de 3 segundos y la vista que iluminó la noche de Yagakure lo dejó boquiabierto. La torre del Tsuchikage había sido cubierta por una nube de fino polvo de piedra, iluminada de color rojizo y amarillo quemado por las llamas que la consumían.